saludarlos, bienvenido. Aquí en una plena chacota, le cuento, como parte de un programa que se supone que es altamente serio, responsable, no sé, muy creíble y todo, jugando, porque afortunadamente todos los seres humanos tenemos esas facetas, ¿no? Tenemos el prejuicio de pensar que aquellas personas que son intelectuales jamás deberían reír, o jamás deberían jugar, o ser entretenidos y divertidos. Parece que nos gusta encasillar a los seres humanos en una sola faceta, y no es así. Todos tenemos múltiples facetas. Yo todavía los recuerdo a mi padre haciendo chacota en el almuerzo, a pesar de ser un hombre tan serio y tan formal. Afortunadamente aquí voy descubriendo la faceta más humana de cada uno de nuestros invitados. Le doy la más cordial bienvenida a Gustavo Torrico, que está más feliz imposible. ¿Cómo está, Gustavo? Gracias, Verónica. Un saludo a la teleaudiencia, a la gente de la radio que nos escucha, a la cual vamos a interrumpir un almuerzo. La hora del chairo. Agradable, la hora del chairo, pero bueno, soportenos un cachito. Un ratito que no soporte. Estás tan feliz, realmente estás como, sale por tus poros la felicidad. Mira, estamos felices por haber hecho una buena campaña. Si me permites, más bien aprovecho de saludar y mandar un agradecimiento a todo el colectivo Satucos en el país, acá en La Paz, por el sacrificio que le han puesto a esta campaña, las ganas, la militancia, a la gente del MAS que ha trabajado en esta campaña, también a la gente de la oposición que ha votado en contra nuestra. Me miras, sí, ¿por qué me miras? No, es un reflejo. Caray. De cada que hablo. No es así, estás equivocado, de todas maneras. No. Siga nomás. No, la gente de la oposición, porque nos ayudaron a desvirtuar ese discursito de que aquí la democracia estaba en riesgo, etcétera, etcétera. Pero para todos, felicidades para el pueblo boliviano. Gracias, Gustavo, por estar presente el día de hoy. Diego Ayo, a quien también estábamos sonriendo un poco. Dieguito, ¿qué opinas? ¿Esto ha sido algo sorpresivo o ya calculabas el triunfo del MAS? Bueno, gracias, Vero. Un gusto estar otra vez con Gustavo. Un saludo a la teleaudiencia. No, era previsible, ¿no? Era claramente previsible. No había una sola encuesta, con excepción de la del Tuto para sí mismo. Claro, la del Samuel o las mágicas de Juan del Granado, que le daban 9,5, que diga lo contrario a lo que ha ocurrido. En realidad esto era bien previsible. Lo que no es previsible, imagino comentaremos a lo largo de este programa, es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Es decir, estamos viendo que en el conteo el MAS va bajando y empiezan a existir algunas denuncias de fraude en ciertas mesas, cosa que es preocupante por un solo hecho claro y tajante, ¿no? La Corte, el Tribunal Electoral ha dicho que va a entregar los datos recién el 22, cosa que es un enorme error que ha sido observado ya por la ONU. Por la ONU, y es una torpeza, evidentemente. El señor Evo Morales no necesita, creo, de ningún truquito electoral para ganar una elección, ¿no? Tiene suficiente liderazgo como para reproducirse por tercera vez. Entonces, un aplauso para la democracia, felicitaciones al MAS, y de todas formas yo creo que en todo lo malo hay algo bueno. Estamos en un proceso de reconstrucción. Y la continuidad es y cuando digo estamos, ¿no? no es que sea de la oposición, digo como bolivianos, todo el país. hasta el 2019 con seguridad vamos a tener nuevas caras, nuevos liderazgos. Yo creo que se ha consolidado esto, ¿no? Un último despido, ¿cómo se llama? La extrema unción, ¿no? A los líderes del pasado. Uy, qué bueno término. Evidentemente han tenido de una u otra manera, al menos en la percepción de la gente, una ligación con el modelo neoliberal, ¿no? Tuto claramente, Samuel que tiene este estigma de privatizador, y Juan como socio de la capitalización, ¿no? Entonces todos ellos quedan en el pasado con sus méritos y deméritos, gracias a ellos igualmente, pero estamos a puertas de empezar a generar nuevos liderazgos, ¿no? Yo creo que es muy positivo. ¿Samuel ha crecido de la última elección a ahora? Bueno, el dato frío muestra que sí, sin embargo hay que hacer un matiz. A ver. El matiz es que el 2005 Podemos sacó el casi 28%, claro, y el 2009 Convergencia sacó el 28%. Así es. Entonces más bien Samuel sería dentro de esas elecciones como opositor, como primera fuerza de oposición, la más débil, ¿no? La más débil, es decir, no logró ni siquiera la votación que tuvieron sus antecesores en ese mismo
espacio político, ¿no? Tuto y Manfred Reyes Villa respectivamente. Entonces más bien yo creo que es en cierta manera un retroceso de la oposición más allá del avance personal. Como persona misma, Samuel, claro, ha pasado del 6, el 2005, el 6,5, el 2009 al 24, cosa que es, claro, numéricamente no hay duda, ha subido, claro. Claro, Pero en términos estructurales creo que es una bajada más bien de la oposición, ¿no? Es decir, más bien han declinado ciertas posiciones. sin duda. Bueno, a la primera media hora del programa vamos a ir hablando un poquito de lo que han sido estas elecciones y esa lectura que hay que hacer de cada uno de los partidos que ha estado presente y bueno, el análisis de ustedes. Y la segunda media hora me gustaría mucho hablar sobre la composición de lo que va a ser tanto el Senado como la Cámara Baja. Una asamblea que para mí personalmente tiene una calidad mayor, mucho mejor, y que habrá que ver cómo se están jugando esa posibilidad de 2/3. Entonces, arrancando, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido de esta elección? Así como decía Dieguito, era previsible lo del MAS, pero lo que no era previsible de pronto era lo del Movimiento Sin Miedo. No, yo creo, y cuando estuve acá, en un programa anterior, te di hasta una cifra sobre el Movimiento Sin Miedo. ¿Te acuerdas? Tienes razón, y yo no te he dije, creído. El MCM no pasa del 3, te lo dije. No, pero bueno, esos juegos de brujos, ¿no? Mira, había tenido una bola de cristal aquí el señor. No hable de esas cosas, por favor, Verónica. Él siempre lo interpreta todo yo por no otro estoy lado. Interpretando nada. A ver, o sea que tú sí, cierto. No. Y yo dudé y dije, qué pena, o sea, no lo creo. Voy a buscar ese programa para... Sí, está ahí grabado. Lo que me sorprendió fue la votación que obtuvo el Partido Verde de Bolivia. Por supuesto. ¿No? Con Fernando Vargas. O sea, para ti lo del MAS no era, de Movimiento Sin Miedo no era nada sorpresivo. No, se veía ya una declinación en su trajín político, ya con la elección de Luis de Villa. El MCM había tocado techo, no como MCM, como tal. Sino como Juan del Granado. Como Juan del Granado. Ajá. ¿Por no qué? No nos olvidemos, no, es que tienes que ver, ¿cómo te digo? Las señales que en política se mandan. Y si tú te das cuenta, la campaña Lucho de Villa ya fue sin Juan del Granado. Lucho se las jugó sola, ¿no? Ya fue sin Juan del Granado. Y en esta, cuando a media campaña, más o menos, desapareció el mismo MCM, sí. Desapareció de la ciudad la cara de Juan y puso la de Lucho. Incluso por la zona sur, etcétera, venían en los afiches juntos, ¿no? O sea, ellos ya lo percibían también. Pero claro, entonces yo en un debate televisivo con Cacho Zera y el candidato a primer senador por el MCM, el señor que era de la prensa, yo les decía, para ustedes ya resulta repulsivo. Sí, sí. Sí, yo decía, para ustedes ya resulta incómoda la figura de Juan, entonces imagínense para el electorado. Si ustedes se dan cuenta que entonces ellos le pusieron un maticito medio raro, ¿no? De decir, no, es que nosotros tenemos otra forma, cada uno tiene que ganarse su liderazgo, por favor, estamos en una de esas, no nos las cuenten, pues somos viejos bomberos, ¿no ve? No nos van a pagar fogates de Navidad, no pasa nada. En Ardiayala, sí, ¿no ve? Oye, entonces, pero me parece sorprendente que el líder de un partido sea molesto para sus propios militantes. Es que cuando no se renova, y que en una democratización interna, porque ellos han tenido una democratización, lo hayan vuelto a elegir. No, yo no creo que haya sido. Ese es otro de los errores. Mira, tú que eres psicóloga, que me decías. Yo creo que cuando uno es mentiroso, la idea para mí mentiroso es hacerle creer a este señor lo que le digo es verdad. Correcto. Y para corregirme, eso voy donde el psicólogo, ¿cierto? Para corregirte. Para corregirme tu mi misoginia. Forma de ser mentiroso. Pero si soy tan mentiroso y le hago creer a Diego que lo que yo digo es verdad y me la creo yo todavía, eso ya es psiquiátrico, hermano. Tienes que saltar al psiquiatra. Entonces, ellos se han creído, porque mira, ese congreso. Oye, pero ese ya es un problema colectivo, no psiquiátrico colectivo. Tú entrabas a ese congreso que hizo el MCM y era en el fondo una gigantografía de Juan, decía Juan presidente, y no había otra que diga Lucho presidente o no sé, Pablo Cruz, o sea, el que quiera que sea presidente. ¿Te das cuenta? Entonces,
Eso es pues un cuento. Es Pues, una farsa de democratización, ¿no? Un problema muy complicado. Ya te comprendo, una farsa de democratización. Sí. Ahora, estabas hablándome del Partido Verde. Sí, me parece re interesante la votación del Partido Verde. Yo no creo, y eso también como autocrítica que tiene que hacerse el Partido Verde, yo no creo que tienen que basarse su falta de votación a decir es que no teníamos plata. No necesariamente la plata te hace una votación y una campaña. Te ayuda, sí, pero no te lo hace. Porque si no, Samuel hubiese sido presidente hace 3 elecciones atrás, ¿no? Si fuera por plata. Mira, el Partido Verde yo creo que tuvo un error. Trató de ponerlo en el ámbito nacional un problema ecológico como el Timnis. Y se circunscribió solo a ello. Como el eje de campaña. Y el eje de campaña, tú sabes, Diego, que es 20.000 cosas, desde generación de empleo, 100.000 cosas que hay que hablar. Se circunscribió exclusivamente a ello, se sumó a eso y por lo tanto ese grupo ecologista le dio un apoyo, digamos. Por eso es que el apoyo es más en La Paz, donde obtiene un 5% increíble sobre el mismo MCM, pero mira que pierde en el propio Timnis. ¿Ah? Increíble, ¿no? Claro, increíble. Entonces esos son los temas y bueno, más cacho podemos seguir hablando sobre las fallas de las estrategias de cada binomio, etcétera, etcétera, porque no se trata de decir, el MAS utilizó plata, aviones, no, eso es una parte, ¿no ve? Es otras cosas que se juegan en una campaña y creo que no lo entendieron. A ver, jugaré entonces con esa pregunta justamente. ¿A qué se debió el gran éxito del MAS según tu análisis, Diego? Yo creo que hay distintos aspectos, A ver. ¿no? Que nos dejan además lecciones en esta elección. El primero de ellos, antes de hablar del éxito mismo del MAS, es constatar qué es lo que nos deja el MAS en esta elección. Y para eso me remito a algo que me llamó la atención hace muchos años cuando leí el texto, el excelente texto, un trabajo seminal de Salvador Romero, que es Geografía Electoral de Bolivia, que básicamente nos visualizaba dos Bolivias. Aquella Bolivia, la Bolivia de izquierda, que siempre vota en Occidente precisamente por la izquierda. Y el Oriente, o la media luna, que en general votaba por partidos de derecha. Cierto. Esto ha sido tradicional, y él ve, hace una retrospectiva y nos muestra la elección de 1956. En esta que ve, que obviamente el Occidente vota por el Partido Progresista en aquel momento, a la izquierda, por decirlo así, que era el MNR, y todo el Oriente vota por la Falange. Correcto. No, esta orientación del voto se ha mantenido en los siguientes 50 años. El Oriente en general ha votado por la derecha, por el MNR, después el MIR y obviamente ADN, pero era básicamente un reducto electoral de partidos de derecha, y evidentemente el Occidente andino ha votado siempre por partidos progresistas, ¿no? ¿Qué sucede con el MAS? Y esto es histórico en la historia electoral del país, que por primera vez un partido de izquierda rompe esa lógica dual de las dos Bolivias y penetra en Santa Cruz. Ojo, siempre haciendo el matiz de que el MAS ya tuvo el 33% el 2005, el 40,7% el 2009, y hoy tiene el 50%, es un incremento de un 20% de elección a elección, cosa que es altamente llamativo. Sin embargo, siempre hay que matizar, es decir, si uno suma las fuerzas electorales de Convergencia y Samuel Doria Medina del 2009 sacaron el 56%, hoy han sacado el 46%, o sea, el 10% que les correspondía a ellos se ha ido al MAS, es justamente el 10% que ha subido el MAS. Entonces estaríamos hablando de una variable de 10%, ¿no? Cuando uno dice el MAS ha ganado, parece una cosa así masiva de entrada. Pero sin embargo, la constatación, no quiero negar lo que acabo de decir, la constatación es que el MAS ha penetrado un partido de izquierda, ha roto ese clásico comportamiento electoral y es un partido más boliviano que nunca. El MAS ha bolivianizado su caudal electoral alucinantemente, ¿no? Esa es la constatación. Siempre, pero, insisto, haciendo el matiz de que la modificación electoral es de 10%, Gustavo. Tampoco no es que el MAS ha tampoco arrasado, claro. O sea que el G77, que sus alianzas con Percy, que sus acuerdos pactistas con los empresarios, por supuesto que han beneficiado al MAS, pero hay que matizarlo, no es que ha arrasado y ha tenido 75%, por el contrario, Santa Cruz está más polarizado que nunca. De todas formas tienes un 46% que no vota por el MAS y no lo hace nunca. Entonces, tienes un departamento realmente en este momento quebrado en dos. Pero te estás olvidando de un elemento fundamental.
Probablemente en ese análisis que hace Salvador, había una Bolivia donde realmente los Cambas estaban en Santa Cruz y los Collas estaban en el occidente, pero ahora pues ha habido un traslado muy fuerte. Es que no me estoy olvidando, es precisamente por eso. Pues. Y la población que ha votado, creo yo, y también acá en análisis lo hemos visto, no son los Cambas los que han votado por el MAS, sino es el Collao el que ha votado. Por eso gana en el norte integrado, gana por supuesto siempre en Cuatro Cañadas, lo sabemos, en San Del Julián, tercer anillo, que son poblaciones quechuas y aymaras, ¿no? Está clarísimo. Entonces, sigue perdiendo el primer, segundo, tercer, cuarto anillo. Me parece a mí que no es que ha penetrado un partido, sino es que ha penetrado una población a ese lugar y ha ido arrastrando todas sus creencias. Y la población cruceña se mantiene. Se mantuvo y sigue siendo ese 30%. Yo digo que por eso estoy hablando de la dualización de Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz se partió en dos. Santa Cruz clásico posiblemente sigue. Primero, segundo, tercer anillo sigue tal cual, digamos, ¿no? Y del tercero allá, ya lo demás. Pero obviamente, eso muestra claramente que si los Collas siguen migrando, en Santa Cruz tenemos en 5 años, en 10 años, perfecto, Colla, diputados, Collas, todo. Es más, primera vez que tienes una bancada en Santa Cruz, cosa que es para aplaudir, de campesinos, obreros, gremialistas, eso está bien, eso está genial, es un aplauso para la democracia. El Collao está copando el país, oye, no, nos faltaría ir un poquito más a Beni de pronto para poder lograr ahí también la votación. Sí, indudablemente. Ese es el primer rasgo que nos deja esta elección. Yo digo que hay un segundo rasgo que es igual llamativo y hay que considerarlo. El MAS hecho más pragmático, ¿no? Es decir, los puntos de atracción del MAS el 2005 eran básicamente 3, que contraponían al país en 2 bandos. Uno de ellos era precisamente la cuestión de la identidad. Es decir, el estatuto decía somos departamento, la constitución decía somos indígenas. ¿No? Es decir, ¿cómo se soluciona este problema tan grande? El segundo punto era sobre los recursos naturales. Los recursos naturales se centralizan, no, los recursos naturales son departamentales, o al menos los usamos nosotros. Básicamente es el segundo punto de discordia durísimo. Y el tercer punto era, queremos autonomía, y el gobierno central les decía, no van a tener la autonomía, al menos no la que ustedes quieren. ¿Cómo se han resuelto estos 3 puntos? De una manera tremendamente pragmática. Es decir, la identidad es, más que ser o regional o étnica, es en función al consumo, ¿no? Es decir, ¿quién accede más al megacenter o a Polis Copacabana? Es decir, se han diluido esas identidades tan sólidas, tan marcadas del año 2005. No es casual que en el censo haya bajado la cantidad de personas que se autoidentifican como indígenas, porque ya no hay esa polarización, ya no hay esa necesidad de contraponerse. Tú eres departamento, identidad regional, tú eres parte del neoliberalismo, yo soy indígena. Era casi un escudo. Eso se ha diluido claramente. Se ha diluido precisamente por la enorme cantidad de recursos que hay en la economía, que permite también diluir tu identidad. Ya no te sientes hostigado en Santa Cruz como Colla, siendo indígena. ¿No? Ya no, y eso también es para aplaudir. Pero el segundo punto, solo dejar concluir esto, los recursos naturales, ¿cómo se ha solucionado este punto? Se ha solucionado teniendo una constitución que obviamente cuida mucho los recursos naturales, centraliza el manejo de los recursos naturales en el gobierno central, pero en los hechos permite que los cruceños, con el pacto que han hecho de incremento, por ejemplo, de la producción alimenticia de 15 millones de toneladas a 45 millones, subiendo las hectáreas de 3 millones a 10 millones, les está diciendo, usen los recursos naturales, la tierra es de ustedes, vamos a sanearles además 5 millones 500 mil hectáreas. Claro. Es decir, ustedes empresarios, siéntanse absolutamente cómodos con nuestro modelo, porque es de ustedes también. Es decir, el MAS ya no solamente es un partido que da bonos, un partido campesinista, es un partido también de empresarios. El MAS lo es todo, es el centro de gravedad, atrae a todos. Si eres de izquierda o derecha, estás ahí, es como el nacionalismo revolucionario, eres nacionalista o revolucionario, estabas ahí. El MAS es etnodesarrollista, diría yo. O estás en el polo étnico, o estás en el polo desarrollista, pero todo está englobado en el MAS. El MAS no es izquierda, el MAS es todo. No, claro. Y el tercer punto, el último, el de las autonomías, ¿cómo se soluciona? A ver. Se soluciona simplemente dejando que el alcalde tenga las licitaciones que tenga, ¿no? Tiene más o menos un gasto, una ejecución de $1 millón, don Percy Fernández por día. Y sabemos por investigaciones de Roger Cortés, que claramente son licitaciones amañadas, aparientes. A sus empresas. Están haciendo lo que tienen que hacer, el gobierno no les prohíbe nada de eso, por el contrario, pacta con ellos. Un pacto que puede ser positivo, ojo, un pacto de producción puede ser positivo. Esperemos que no sea a costa de la deforestación del departamento, a costa de la explotación laboral del departamento, a costa, ¿no es cierto?, del autoavalúo que implica casi el no pago de impuestos de ciertos empresarios cruceños. Esperemos que no sea así, esto sería un pacto de impunidad del gobierno. Si es un pacto para que produzcan más, pero pagando más impuestos, no explotando laboralmente a la gente y cuidando el medio ambiente, sería fantástico, ¿no? Ojalá que sea así. Pero básicamente se ha diluido esta identidad y concluyo con esto. La ideología del MAS es pragmática, es un pragmatismo desarrollista, ya no es izquierda ni lo étnico. El desarrollismo es un paraguas que reúne a todos.
Altamente positivo, Evo ¿no? Morales ya no es el justiciero comunitario del 2005, que se contraponía a los ricos, corruptos, liberales. Correcto. Ahora él es el hombre estadista que tiene que guiarnos los siguientes 5, 10, 15 años, no sé. Para hacerlo, evidentemente, tiene que reunir a todos de una manera mucho más pragmática, ¿no? Bueno, gracias, qué bien que haces toda una referencia tan clara, porque vamos a trabajar en función de ella. Pero a mí me hace, voy a tomar tu primera parte del análisis de cómo este gobierno ha dejado de ser, bueno, ese Robin Hood de pronto que era al principio don Evo Morales, para convertirse, pero estamos siendo testigos y estamos siendo parte de un proceso histórico que seguramente le contaremos a nuestros hijos, porque ayer o antes de ayer recordaba que no lo dejaban a Evo aterrizar en no sé cuántos aeropuertos. Y esto no era porque no les gustaba el partido o porque no les gustaba el socialismo, porque no les gustaba el color de piel de Evo, así de sencillo. Y no les gustaba a mucha gente que un aymara o que un quechua o un hombre originario sea presidente. Y no les agradaba y la gente tenía temor de votar, como vivimos nosotros en Condepa durante mucho tiempo eso. Pero parece que finalmente se nos ha abierto la mente. Finalmente, como parte de todo este proceso, hemos entendido que todos somos uno, que puede ser el que esté en la presidencia, como decía mi padre, gringo, negro o cusillo. Y finalmente todos somos bolivianos. Y así fue. Y creo que ese es el gran aporte social que se está logrando en este transcurso. Y que Evo lo está capitalizando muy bien porque, como dice Diego, está abriendo las puertas a todos, pero que tenía que consolidarse primero ese concepto social de que no teníamos que estar separando o prohibiendo una y otra cosa. ¿Cómo lo analizas tú? A ver, primero que el MAS primero consolida una posición política, consolida una visión de país, un modelo, lo consolida. Y a partir de esto, tienes que mostrarle a lo que se llamó en un tiempo la media luna, hoy nosotros decimos hay luna llena y es azul, no azul ha salido la Blue luna. Moon. Blue Moon, ¿no? ¿Conoces la Blue Moon? ¿No? Blue Moon, pondremos la musiquita. Entonces, una vez consolidado esto, es obvio que el país debemos construirlos entre todos, ¿no? No te puedes imaginar un país haciéndole la guerra a la empresa privada o tratando de centralizar todo en una economía de Estado. Sería una locura, porque ya hemos visto que las economías de Estado han fracasado a nivel mundial, al igual que ha fracasado un neoliberalismo salvaje que nos han querido meter a los bolivianos. Entonces, tienes que jugar con lo tuyo, a lo nuestro. Y eso es lo que hace Evo, juega con nuestras reglas, ¿no? Y consolidó, y obviamente los empresarios se dieron cuenta que es preferible para ellos venir y trabajar con nosotros, ¿sí? A hacernos una guerra insulsa, a tratar de separar el país, trayendo a sus gentes ahí para hacer no sé qué cosas, por lo que se llama terrorismo y demás, que les fue mal, les fue muchísimo, muy mal, muy mal. Entonces, esta posición del MAS, que es pragmática, sí, ¿no? Pero también hay que ver que los otros sectores deben incluirse, ¿no? Y lo hace en el transcurso del... Y lo hace. En realidad lo hacen, no sé si de buena gana o de mala gana, pero a la final lo hacen. Pues que tienes que hacerlo, pues cuando eres el papá, claro, hasta el hijo más rebelde, más malcriado y más todo, tarde o temprano tienes que... Tienes que ver que lo que se dice popularmente, si a un gobierno le va bien, nos va bien a todos. Y si a él le va mal, nos va mal a todos, pues así de simple, fue más allá de las ideologías. Entonces esto se ha visto por ese lado, ¿no? Entonces... En este transcurrir del tiempo, también se quiso mostrar, y lo dijo Evo muy claro, que nosotros no somos ni revanchistas, ni vengativos, ni cosa por el estilo. Es paradójico, pero Evo se los dice siempre, ¿no? Cuando estuvo en una cena con los empresarios privados, les dijo claramente, a ver, yo hace años venía y ustedes mandaban a que me pateen. Hoy vengo y se paran a aplaudirme para que cenemos juntos. Es que son conquistas. Sí. Pero es que son conquistas históricas. ¿no? Es que es verdad. Y allá, Santa Cruz,
no podría considerarse hoy ni siquiera el motor industrial si no hubiese estado el collado encima. Y eso hay que reconocerlo también. Porque es, sí, la gente sí, de este lado, la trabajadora, la laboriosa, la que hace comercio, la que hace adobe, la que hace casa. La que se levanta temprano y no se está matando hasta las 10 de la mañana. Transporte, comercio, la que te da todo. Y no solo eso, a ver, anda una empresa, anda cualquier empresa, entrevístate con el gerente y es más colla que el chuño. O sea, sí, el mismo presidente de la ANAPO, por ejemplo, ¿no? Claro. No puede esconderse a ningún lado. Sí, Demetrio, ¿cómo se llama? Condori, creo. Entonces, hay este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos tenían que ver, tienen que mostrarse que hay gente de Asia en Santa Cruz y la va a ver siempre, ¿no? Y eso hace que este análisis de la elección hay que verlo de diferentes ángulos, ¿no? Yo comparto con Diego cuando él dice, yo no creo, hermano, que Samuel ha crecido en su votación. No dijiste eso, ¿no? No lo dijo. Por eso yo comparto con él, ¿no? No ha crecido en su votación. Lo que ha hecho es que esos votantes, que no van a ser votantes del MAS ni hoy, ni mañana, ni nunca, y lo dije la anterior vez, en vez de votar para este lado con Podemos o con Convergencia, votaron para este lado. Yo creo que el gran perdedor... También. La cosa es que no sea nadie del MAS. Exacto, ¿no? Porque hay intereses, hay todavía hay un racismo, hay racismo. Pero me parece interesante, ¿viste? Porque hay otra visión también de país que tienen todo el derecho de hacerla. ¿No ves? Entonces, ahí me quedaré porque tengo que hacer una pausa. Vamos a darnos unos minutos nada más y a la vuelta de la pausa vamos a hablar de cómo está conformada ahora esa asamblea plurinacional que tenemos. Ya volvemos.